Vamos a comenzar con la Europa feudal, con el modo de producción feudal o feudalismo. Primero aclarar que cuando definimos al feudalismo, estamos pensando en la Alta Edad Media, porque es el momento crucial en donde se desarrollan todas las fuerzas productivas feudales. Si uno tiene que caracterizar al feudalismo, es ese, el de la Alta Edad Media, entre el siglo IX y el siglo XII. Ahí es cuando se desarrolla el punto álgido, es el punto de mayor esplendor del medioevo. Ahora, la Edad Media cronológicamente empieza antes. Fíjense que Romero, que es uno de los autores que ustedes tienen para leer, Romero define a ese periodo inicial como la temprana Edad Media y plantea como un periodo de transición entre el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal. En las videoclases anteriores nos habíamos quedado en el intento de restauración de Carlomagno. El problema es que con la muerte de Carlomagno queda su hijo como rey del Imperio Romano, que es Ludovico. Y a la muerte de Ludovico, los nietos de Carlomagno dividen el imperio. Esto parece una anécdota, pero lo interesante de esto es que a partir de la división del imperio por los nietos de Carlomagno, se inicia un proceso que se denomina defragmentación. En este proceso de fragmentación es cuando esta lucha por el poder termina dividiendo el imperio. Y la división del imperio lo que significa es pura y exclusivamente el debilitamiento de la monarquía. Si el imperio se fragmenta, la monarquía se debilita. Si la monarquía se debilita, quienes empiezan a tener el poder ya no van a ser los monarcas, sino quienes, el sector de la nobleza, que comienza a ir teniendo o construyendo poder luego de la ruptura del imperio. Los señores feudales, como sector que pertenecen a la nobleza, son los que van a tener y ejercer el poder por encima de la monarquía. Lo van a ejercer en sus regiones y de allí se van a proyectar más allá de los límites de sus propios feudos. No es que la monarquía desaparece, la monarquía existe en el medioevo, pero no tiene un poder fuerte, un poder centralizado. Termina siendo un títere de esos señores feudales que son los que en definitiva van a gobernar esta fragmentación. El término feudalismo deriva de la palabra feudo, que significa o representa el contrato entre los soberanos o los señores feudales y los vasallos, y también significa territorio o dominio. Esta palabra proviene del latín medieval feodum o feudum. Vamos a la bibliografía. Allí leemos: en las últimas décadas del siglo IX, a medida que las bandas vikingas y magiares asolaban las tierras de Europa occidental, fue cuando comenzó a utilizarse por primera vez el término feudum, la verdadera palabra medieval para designar el feudo. También fue entonces cuando, especialmente el campo de Francia, se vio surcado de castillos y fortificaciones privados, erigidos por señores rurales sin ninguna autorización imperial, con el objeto de resistir los nuevos ataques bárbaros y afincar su poderío local. Para la población rural, este nuevo paisaje lleno de castillos era tanto una protección como una prisión. Ahora, para adentrarnos en las relaciones sociales correspondientes al modo de producción feudal, tenemos que ir más atrás, al final del modo de producción esclavista, a la crisis del modo de producción esclavista que se produjo en la antigüedad tardía. Las condiciones recesivas del Imperio Romano tardío, el trabajo esclavista, ligado siempre a un sistema de expansión político y militar, se hizo cada vez más escaso, cada vez más caro, y en consecuencia los terratenientes tuvieron que buscar soluciones. Entre esas soluciones se encontraron lo que llamaron el sistema de colonato. Ese sistema de colonato jurídicamente establecía
una adscripción a la tierra de los campesinos que trabajaban tierras que no eran de su propiedad. La propiedad de la tierra era de los patricios latifundistas. ¿Cómo sucedió esto? Progresivamente los propietarios dejaron de preocuparse de forma directa por el mantenimiento de muchos de sus esclavos y, con objeto de que se cuidaran de sí mismos, dividieron su territorio en pequeñas parcelas trabajadas por campesinos libres cuyo plusproductos recogían. Es decir, los campesinos trabajaban las tierras del patricio propietario de las tierras y a cambio de que dejaran trabajar esas tierras y obtener un sustento para sobrevivir, entregaban gran parte de lo producido al propietario de las tierras. Entonces, las grandes fincas tendieron a dividirse en reservas señoriales centrales, trabajadas todavía en parte por esclavos, pero rodeados por una gran masa de tenencia campesinas cultivadas por estos campesinos que comenzaron a denominarse siervos. Al mismo tiempo, las aldeas de los pequeños propietarios y de los arrendatarios libres que siempre habían existido en el imperio junto al trabajo esclavo, cayeron bajo el patrocinio de los grandes propietarios rurales en su búsqueda de protección contra las extracciones fiscales y el reclutamiento forzoso del Estado. Y llegaron a ocupar unas posiciones económicas muy similares a la de los antiguos esclavos. Los coloni se quedaban generalmente con la mitad del producto de sus parcelas, que la usaban para sobrevivir, y el resto la entregaba al propietario de la tierra. El resultado de este proceso fue la aparición y el predominio final en la mayor parte de las provincias, casi al final del Imperio Romano, del colonus o colonatus, es decir, esta figura por el cual el arrendatario campesino dependiente que estaba vinculado a la finca de su señor cultivaba la tierra y le pagaba por su parcela rentas en especie o en dinero, o la cultivaba bajo un acuerdo de reparto de la cosecha. Así, por un proceso convergente, se formó en el Imperio tardío una clase social de productores rurales dependientes jurídica y económicamente distinto de los esclavos y de los arrendatarios libres o de los pequeños propietarios. La aparición de estos colonos no significó una disminución de la riqueza o en el poder de la clase terrateniente. Por el contrario, debido precisamente a que absorbió a los antiguos pequeños campesinos independientes y al mismo tiempo alivió los problemas de la dirección y supervisión de las grandes propiedades, este proceso entrañó un aumento global en las dimensiones de las propiedades de la aristocracia romana. La esclavitud no desapareció en absoluto. El sector esclavista de la economía rural, la población esclavista dedicada al servicio y las industrias esclavistas pertenecientes al Estado seguían existiendo y seguían produciendo. Pero con la formación del colonato, el hilo conductor de todo el sistema económico se desplazó, pasando básicamente a la relación establecida entre el productor rural dependiente, el señor y el Estado.